El día que mi papá llegó a casa decidí llevar a cabo el plan en el que había estado pensando durante un tiempo. Puse la droga en su té, asegurándome de removerlo bien para que se disolviera completamente. Después de eso, le entregué la taza y observé cómo la bebía toda sin ninguna sospecha. Salimos de la casa poco después, sabiendo que tardaría unas 4 horas para que la droga hiciera efecto completo. La droga se suponía que lo dejaría inconsciente, así que necesitábamos tener paciencia. Había conectado las cámaras de CCTV en la casa de mi papá a mi teléfono, lo que me permitía ver todo lo que sucedía allí incluso cuando no estaba presente. Fue una jugada inteligente y me dio tranquilidad saber que podía ver lo que pasaba en cualquier momento. Después de 5 horas, revisé mi teléfono y comencé a ver las imágenes en vivo. Justo como esperaba, mi papá estaba tumbado en el sofá de la sala completamente desmayado, sin moverse en absoluto. Lo que sucedió a continuación me sorprendió. La novia de mi papá, Lauren, entró en la habitación y lo vio tumbado allí. En lugar de entrar en pánico o llamar por ayuda, se acercó a él y le dio una bofetada en la cara intentando despertarlo, pero él no respondió en absoluto, simplemente permaneció inconsciente. En lugar de preocuparse, Lauren hizo algo impactante, comenzó a saltar de arriba a abajo, claramente emocionada, como si hubiera estado esperando ese momento. Después de su pequeña celebración, sacó su teléfono y hizo una videollamada a alguien. La persona al otro lado de la llamada era un hombre con una gran sonrisa en su rostro. Lauren le dijo, «El viejo tonto está muerto, nena, somos ricos». Estaba convencida de que mi papá había muerto y que ahora iba a heredar todo su dinero. Lauren había sido engañada al creer que mi papá había cambiado su testamento para dejarle todo a ella. Todo comenzó cuando mi papá presentó a Lauren a nuestra familia, diciéndonos que ella era su nueva novia. Al principio pensamos que estaba bromeando. Me llamo Scott y mi papá tiene 75 años. Mis hermanos y yo ya somos adultos y la mayoría estamos casados. Mis 3 hermanos mayores incluso tienen hijos propios, mientras que mi esposa y yo aún estamos planeando formar una familia. Mi papá es un hombre adinerado, él y mi difunta madre construyeron 2 exitosas compañías de bebidas desde cero. Trabajaron incansablemente para que sus marcas fueran bien conocidas y ahora sus productos son famosos. Mi mamá falleció hace 12 años y mi papá nunca se volvió a casar, así que cuando de repente nos convocó a todos e introdujo a Lauren, quedamos completamente sorprendidos. Ese día pensamos que mi papá nos había reunido para una de sus habituales reuniones familiares donde nos da consejos, pero cuando vimos a Lauren, todos quedamos atónitos. Ella parecía tan joven y no podíamos entender cómo podía estar en una relación con alguien tan mayor como mi papá. Mi primer pensamiento fue que ella era simplemente una nueva empleada doméstica que había contratado, pero mi papá la presentó orgullosamente diciendo, «Esta es Lauren, mi nueva novia. Me gustaría que la trataran con el mismo respeto que me dan a mí. Desde la muerte de tu madre, nadie ha mostrado ningún interés en mí, pero Lauren sí. Estoy feliz con ella». Al escuchar esto, sentí una mezcla de enojo y confusión. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo comenzó esta relación? ¿Realmente están enamorados? No pude evitar cuestionar sus intenciones. ¿Ella siquiera te ama? Le pregunté a mi papá y él respondió con confianza, «Ella me ama, hemos estado juntos por un mes y no puedo decirte cuán feliz he sido. Ella es lo mejor que me ha pasado desde tu madre y ella siente lo mismo, ¿verdad, nena?» Lauren asintió, pero yo no estaba convencido. Ella solo tenía 27 años y mi papá 75. La diferencia de edad era enorme y era difícil creer que realmente pudiera amarlo. ¿Cuántos años tienes? Le pregunté a Lauren, todavía tratando de entender la situación. Cuando me dijo que tenía 27, me sorprendí, confirmó mis sospechas. Una mujer joven como ella solo estaría interesada en un hombre tan mayor como mi papá por una razón, su dinero. No había duda en mi mente de que ella estaba tras su riqueza. «Papá, necesitas romper con ella», dije intentando razonar con él.
Ella es demasiado joven y no puedes pensar seriamente que ella te ama. Pero mi papá estaba cegado por sus sentimientos hacia Lauren y se negó a escuchar. Creía que ella realmente se preocupaba por él, pero yo sabía la verdad, ella solo estaba con él por lo que podía ganar. Y ahora, viéndola celebrar en las imágenes de CCTV, estaba más convencido que nunca. Tengo 52 años, papá, y ella es lo suficientemente joven como para ser tu nieta. Esto simplemente no se siente bien en absoluto. No podía creer lo que veía y escuchaba. Mi padre, un hombre de sus 70, estaba saliendo seriamente con una mujer que solo tenía 27 años. La diferencia de edad era tan grande que era difícil de comprender. No era el único que se sentía así. Mi hermana rápidamente intervino para estar de acuerdo conmigo, con voz firme e inquebrantable. Papá, esto está mal en tantos aspectos y tú, joven, no hay manera de que realmente estés enamorada de mi padre. Simplemente no lo creo. Sin embargo, Lauren no se inmutó por nuestra incredulidad. Nos miró a ambos a los ojos, con una expresión sincera y explicó calmadamente, entiendo que les resulte difícil de creer por lo joven que soy, pero por favor, créanme cuando digo que realmente me gusta mucho su papá. De hecho, nunca he estado en una relación antes porque nunca me he sentido atraída por hombres más jóvenes. Su papá es el primer hombre con el que he estado y no me he arrepentido ni un solo día de haber pasado con él. Lo amo. Sus palabras fueron suaves y convincentes, incluso tuve que admitir que era buena con sus palabras. No solo lo que decía, sino como lo decía, lo hacía muy creíble. No necesitaba hacer mucho más que hablar, y de alguna manera logró bajar nuestras defensas. Mi hermana y yo intercambiamos miradas, aún escépticas pero también sin saber cómo responder. ¿Podría estar diciendo la verdad? ¿Alguien tan joven realmente podría enamorarse de un hombre tan mayor? Pasamos el resto del día en la casa de mi papá tratando de conocer mejor a Lauren. Ella fue increíblemente hospitalaria, haciendo todo lo posible para hacernos sentir cómodos. Incluso preparó una deliciosa comida para nosotros y mi hermana, que rara vez elogiaba a alguien, no podía dejar de alabar lo buena que estaba la comida. Lauren fue tan considerada que incluso empacó algo de comida extra para que mi hermana la llevara a casa, sabiendo cuánto la había disfrutado. Había algo tan humilde y sencilla en Lauren que hacía difícil no gustarle. Era amable, educada y parecía genuinamente interesada en nuestra familia. Después de ese día, conocimos a Lauren un par de veces más y, con cada encuentro, nuestro escepticismo lentamente comenzó a desvanecerse. Ella era consistente en su amabilidad y cuidado, siempre asegurándose de que mi papá estuviera feliz y bien atendido. Mi papá, que había estado solo durante tanto tiempo después de que mi mamá falleciera, parecía haber encontrado una nueva alegría en la vida con Lauren a su lado. Me llamaba casi todas las noches con la voz llena de emoción mientras contaba los eventos del día. Hablaba sobre cómo Lauren lo ayudaba con todo, desde la cocina hasta la lavandería, incluso lavando los platos después de las comidas. Salían en citas regularmente y siempre sonaba tan feliz, casi como si estuviera reviviendo los días en que mi mamá aún estaba viva. Era extraño, pero de alguna manera sentía que mi mamá había vuelto a nuestras vidas, no en la misma forma, sino a través de Lauren. Con el paso de los meses, mis hermanos y yo empezamos a sentirnos cariñosos hacia Lauren. No podíamos evitarlo, era simplemente tan adorable. No solo estaba ahí para mi papá, sino que también se interesaba por nuestras vidas. Yo tenía un pequeño restaurante en ese momento y, aunque no era muy grande, Lauren a menudo pasaba para ayudarme con varias tareas. Siempre estaba dispuesta a echar una mano, ya fuera en la cocina o organizando cosas en el lugar. Mis hermanos mayores, que tenían hijos propios, también apreciaban su ayuda. La visitaba de vez en cuando y ofrecía cuidar a los niños o ayudar con lo que necesitaran. A unos 6 meses de su relación, mi papá nos lanzó otra bomba, él y Lauren se iban a casar. Recuerdo el día que nos invitó para compartir la noticia, prácticamente brillaba de emoción, como un joven que acaba de enamorarse por primera vez.
Pero había algo extraño en todo el asunto. Según mi papá, Lauren le había propuesto matrimonio. Ella lo había sacado a una cita en un buen restaurante y, en medio de la comida, sacó un anillo y le pidió que se casara con ella. Estaba asombrado. No es todos los días que escuchas sobre una mujer proponiéndole matrimonio a un hombre, especialmente en una situación como esta. Se suponía que debía ser al revés, ¿no? ¿Por qué ella tomaría la iniciativa de proponer después de solo 8 meses de salir? No tenía sentido. Cuando le preguntamos a mi papá por qué lo hizo, él dijo que Lauren temía que él no quisiera casarse con ella debido a la diferencia de edad. Ella estaba preocupada de que él dudara, pensando que ella era demasiado joven, así que decidió demostrar que estaba seria acerca de su relación proponiéndolo ella misma. Mi papá pensó que era lindo y considerado, un signo de su compromiso y disposición para el matrimonio. Yo no estaba tan seguro, toda la situación se sentía extraña, pero mi papá parecía genuinamente feliz y Lauren continuaba siendo tan dulce y solidaria como siempre. Era difícil argumentar en contra del matrimonio cuando ambos parecían tan seguros al respecto. Quería creer que las intenciones de Lauren eran puras, que realmente amaba a mi papá y no solo estaba tras su dinero, pero siempre había esa duda persistente en el fondo de mi mente, la sensación de que algo no estaba del todo bien. La boda fue una pequeña ceremonia, solo familiares cercanos y algunos amigos. Mi papá estaba en la luna y Lauren se veía radiante en su vestido de novia. Mientras los veía intercambiar votos, no pude evitar preguntarme si esto realmente era lo mejor para él. ¿Podría un matrimonio construido sobre una base tan inusual realmente durar? Solo el tiempo lo diría. En las semanas siguientes a la boda, las cosas parecían asentarse en una rutina. Lauren se mudó con mi papá y comenzaron su nueva vida juntos. Mis hermanos y yo continuamos visitando y, cada vez, Lauren era tan cálida y acogedora como siempre. Hacía feliz a mi papá y eso era lo que más importaba. Pero a pesar de su encanto y la forma en que nos había conquistado, todavía había una parte de mí que permanecía cautelosa, siempre observando signos de que sus intenciones podrían no ser tan genuinas como parecían. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que mis preocupaciones iniciales eran válidas. Lauren había sido muy estratégica en la forma en que se presentó ante nosotros, cuidadosamente creando una imagen de la pareja perfecta para mi papá. Sabía exactamente qué decir y hacer para ganarse nuestra confianza y, al final, todos fuimos engañados por su actuación. Pero con el tiempo, las grietas en su fachada comenzaron a mostrarse, revelando un lado diferente de ella, uno más enfocado en lo que podía ganar que en realmente amar y cuidar a mi padre. Es difícil admitirlo, pero debería haber confiado en mis instintos desde el principio. Mi papá merecía algo mejor y me duele pensar que no vimos a través de la actuación de Lauren hasta que fue demasiado tarde. El amor puede ser ciego y, a veces, se necesita más que buenas intenciones para proteger a las personas que nos importan. Al principio, pensé lo mismo que todos los demás. Me parecía lógico que Lauren pudiera haber creído que mi papá nunca se casaría con ella debido a la gran diferencia. Así que cuando ella misma le propuso matrimonio, lo vi como una señal clara de que realmente estaba lista para el matrimonio. Eso es en lo que me convencí a mí mismo para creer, así que decidí apoyarla en todo lo que pude. Mis hermanos parecían compartir el mismo razonamiento. Todos llegamos a un acuerdo de que su matrimonio estaba bien, aunque en el fondo teníamos nuestras dudas. No era como si nuestro desacuerdo hubiera podido detener la boda de todos modos, nuestro papá estaba decidido a seguir adelante con ella. Mientras comenzábamos a prepararnos para la boda, noté algo que me parecía un poco extraño. Lauren insistía mucho en tener una boda civil en lugar de una ceremonia religiosa tradicional. Esto me pareció extraño, dado que nuestra familia siempre había valorado las ceremonias religiosas. Expresé mis preocupaciones y mis hermanos hicieron lo mismo. Sentíamos que una boda en la iglesia sería más apropiada y significativa, especialmente considerando la edad de mi papá y las tradiciones a las que estábamos acostumbrados. Mi papá se encontró dividido entre querer hacer feliz a Lauren y mantener sus propios valores.
Quería darle la boda civil que ella pedía, pero la idea no le sentaba bien. Era una situación difícil y pasamos mucho tiempo discutiéndola. Lauren claramente estaba decepcionada cuando nos oponíamos a sus deseos, pero eventualmente logramos convencerla para que aceptara la boda en la iglesia. Aunque accedió de mala gana, estaba claro que no estaba feliz con la decisión. El día de la boda, algo volvió a sentirse extraño. Lauren no parecía tan emocionada como esperábamos, su comportamiento era más bien contenido y no mostraba la alegría radiante que la mayoría de las novias tienen en su día de boda. Todos fuimos engañados al pensar que podría haberse sentido mal, quizás solo lidiando con un dolor de cabeza o nervios pre-boda. Nos sentimos mal por ella, especialmente por mi hermana, y pasamos mucho tiempo consolándola y quedándonos cerca de ella durante todo el día. Atribuimos todo a los nervios y esperamos que, una vez terminada la ceremonia, todo volviera a la normalidad. Después de la boda, la vida para mi papá y Lauren comenzó. Durante los primeros 3 meses, mis hermanos y yo decidimos darles espacio. Pensamos que sería mejor dejarlos disfrutar su nueva vida juntos sin que estuviéramos constantemente visitando. Queríamos que nuestro papá tuviera toda la diversión y felicidad que merecía con su nueva esposa. Mirando atrás, me di cuenta de que esto fue un error, uno tonto del que luego nos arrepentiríamos. No fue hasta 5 meses después que finalmente visité a mi papá. Tan pronto como lo vi, noté que algo era diferente. Parecía más callado de lo habitual y estaba claro que había perdido algo de peso. Su ropa le quedaba un poco más suelta y su rostro tenía un aspecto cansado y agotado al que no estaba acostumbrado. Cuando le pregunté si estaba bien, puso una sonrisa y me aseguró que todo estaba bien, pero lo conozco demasiado bien. Su sonrisa no llegaba a sus ojos y podía notar que algo lo molestaba. Mientras hablábamos, Lauren entró en la sala. Noté que mi papá se estremeció ligeramente al entrar, lo que me hizo fruncir el ceño. Fue una reacción sutil, pero suficiente para aumentar mis sospechas aún más. Lauren me saludó con su habitual sonrisa alegre y se sentó junto a mi papá, apoyando su cabeza en su hombro. Charlamos por un rato, pero todo el tiempo no pude sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Mientras me preparaba para irme, decidí tener una conversación privada con Lauren. Le pedí que caminara conmigo hasta mi auto, esperando obtener algunas respuestas sobre lo que estaba pasando con mi papá. Mientras caminábamos, me volví hacia ella y le pregunté, ¿está bien mi papá? Se ve diferente y su comportamiento es extraño. ¿Qué está pasando? Observé cómo la alegre apariencia de Lauren desaparecía rápidamente. Ella miró al suelo, evitando mi mirada. Tu papá no me está haciendo feliz, Scott, finalmente dijo, con la voz suave y llena de frustración. Desde que nos casamos, él ha estado distante, a veces me empuja y algunas noches incluso me saca del dormitorio. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. ¿En serio? ¿Te saca de la habitación? No podía creer lo que estaba oyendo. Sí, respondió ella, mirándome con una mezcla de tristeza y enojo. ¿Puedes creerlo? Soy una mujer joven y soy su esposa, pero él me está tratando así. Ella negó con la cabeza incrédula. Estaba atónito. Esto no era como mi papá en absoluto, siempre había sido cariñoso y considerado, especialmente con las personas que amaba. Escuchar a Lauren describir su comportamiento me hizo preocuparme aún más. Definitivamente algo estaba mal y necesitaba llegar al fondo del asunto. Después de nuestra conversación, me fui con el corazón pesado. No podía dejar de pensar en lo que Lauren me había dicho. La imagen de mi papá distante y empujándola no encajaba con el hombre que conocía, pero al mismo tiempo no podía ignorar el hecho de que Lauren parecía genuinamente molesta. Ella siempre había sido tan buena con mi papá y con nuestra familia, y había empezado a creer que tal vez realmente se preocupaba por él, pero ahora no estaba tan seguro. Durante los siguientes días, intenté reunir las piezas de lo que podría estar sucediendo. Hablé con mis hermanos y ellos también habían notado algunos cambios en nuestro papá durante sus visitas.
Estaba más callado, más retraído y no parecía tener la misma energía que antes. Todos estuvimos de acuerdo en que algo estaba mal, pero ninguno de nosotros pudo precisar exactamente qué era. Finalmente, decidí confrontar a mi papá directamente. Necesitaba escuchar su versión de la historia y descubrir qué estaba pasando realmente. Cuando lo visité nuevamente, lo senté y le pedí que fuera honesto conmigo. Le conté lo que Lauren había dicho y expresé mis preocupaciones sobre su salud y comportamiento. Al principio, trató de restarle importancia, insistiendo en que todo estaba bien, pero lo presioné diciéndole que podía ver a través de sus intentos de ocultar la verdad. Finalmente, suspiró y admitió que las cosas no habían sido tan fáciles como esperaba. Me dijo que, aunque se preocupaba por Lauren, la diferencia de edad estaba empezando a afectarlo. Le costaba mantenerse al día con su energía y necesidades, lo que estaba causando tensión en su relación. Confesó que se sentía culpable por no poder darle a Lauren el tipo de vida que ella merecía. Sabía que ella era joven y llena de vida, y sentía que la estaba reteniendo. Por eso había estado distante y porque a veces la sacaba de la habitación por la noche. No quería enfrentar la realidad de que su relación podría no funcionar como él esperaba. Escuchar esto me rompió el corazón. Mi papá siempre había sido un hombre fuerte y confiado, pero ahora parecía vulnerable e inseguro de sí mismo. Pude ver que estaba luchando y dolía saber que estaba pasando por esto solo. Le aseguré que no tenía que enfrentar esto por su cuenta y que mis hermanos y yo estábamos aquí para apoyarlo. También me di cuenta de que Lauren no tenía toda la culpa, ella tenía sus propias luchas y expectativas, y no era justo juzgarla sin entender su perspectiva. Sabía que necesitaba hablar con ella nuevamente, esta vez con más compasión y comprensión. Al final, aprendí que las relaciones, especialmente aquellas con una diferencia de edad tan significativa, vienen con su propio conjunto de desafíos. Mi papá y Lauren estaban tratando de navegar una situación difícil y no era fácil para ninguno de los dos. Pero lo que más importaba era que ambos querían que funcionara y estaban dispuestos a esforzarse por superar los obstáculos que enfrentaban. Al salir de la casa de mi papá ese día, sentí una mezcla de emociones. Todavía había mucho por resolver, pero tenía la esperanza de que con el tiempo y una comunicación abierta, mi papá y Lauren podrían encontrar una manera de hacer que su matrimonio fuera feliz y que, como familia, estaríamos allí para apoyarlos en cada paso del camino. Me merezco su atención, pero es como si no me amara. Estoy tan triste, Jack. Escuchar a Lauren decir eso me hizo sentir terrible. Parecía genuinamente herida y no pude evitar sentir simpatía por ella. Le prometí que hablaría con mi papá e intentaría entender qué estaba pasando. Ella me agradeció y volvió a entrar en la casa. La próxima vez que visité a mi papá, noté que las cosas habían empeorado aún más. Estaba más callado que antes, apenas me decía una palabra. Su comportamiento era tan extraño que me dejó frustrado y preocupado. No podía soportarlo más, así que me fui de su casa enojado, sin saber qué hacer a continuación. Mientras conducía, recibí una llamada inesperada del abogado de mi papá. Me informó que mi papá lo había contactado recientemente para cambiar su testamento. Según el abogado, mi papá quería dejarle todo a Lauren. Esta noticia me sorprendió, nunca esperé algo así y de inmediato levantó banderas rojas en mi mente. Decidí compartir esta información con mis hermanos. Todos estuvimos de acuerdo en visitar a nuestro papá juntos, con la esperanza de descubrir qué estaba pasando realmente. 6 días después, llegamos a su casa solo para encontrarla inquietantemente silenciosa y vacía. Me apresuré a su habitación y, para mi horror, lo encontré tirado en el suelo, inconsciente. Rápidamente llamé a mis hermanos para que me ayudaran y lo llevamos al hospital. Cuando Lauren llegó al hospital, su reacción no fue lo que esperaba. Las primeras palabras que salió de su boca fueron, «¿Está muerto?» «No, no puede morir ahora». ¿Ya cambió su testamento?» «No, no puede morir». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral.
¿Cómo podía estar más preocupada por el testamento que por si mi papá estaba vivo o no? Mi padre no estaba muerto, pero su reacción me hizo profundamente sospechoso. La confronté preguntándole, ¿qué estás diciendo? Mi papá no está muerto. Lauren de repente se volvió fría, rascándose la cabeza y balbuceando, bueno, él dijo que tenía algunos cambios que hacer. Solo tenía miedo de no poder hacerlos antes de que muriera. ¿Qué le pasó a mi esposo? Su comportamiento solo me hizo más sospechoso. ¿Por qué asumiría de inmediato que él había muerto y por qué estaba tan enfocada en el testamento? No tenía sentido, a menos que tuviera motivos ocultos. Cuando mi papá finalmente se despertó, comenzó a llorar incontrolablemente. Tratamos de consolarlo y le preguntamos por qué estaba tan molesto, pero él no nos dijo nada. En cambio, le pidió a Lauren que saliera de la habitación, lo que solo aumentó mis sospechas. Parecía que algo estaba terriblemente mal y mis hermanos estuvieron de acuerdo conmigo. Comenzamos a sospechar que Lauren podría estar abusando de nuestro papá y que solo estaba interesada en su dinero. El hecho de que estuviera tan preocupada por el testamento fue una gran pista y no podíamos ignorarlo. También cuestionamos por qué nuestro papá querría de repente cambiar su testamento de manera tan drástica. No era como él para tomar tales decisiones sin discutirlas con nosotros. Empezamos a pensar que tal vez Lauren lo había presionado para hacerlo. Después de todo, ella fue la que propuso el matrimonio en primer lugar, lo cual ya era bastante extraño por sí solo. Decididos a descubrir la verdad, ideamos un plan. Sabíamos que nuestro papá nunca nos diría si algo andaba mal, así que decidimos averiguarlo por nuestra cuenta. Antes de salir del hospital, hablamos con el médico de familia que había estado cuidando a mi papá durante años. Confiábamos completamente en él, así que compartimos nuestras preocupaciones y le pedimos ayuda. El doctor nos dio una droga que podía hacer que una persona durmiera durante todo un día, haciéndola parecer muerta. Planeamos usar esto para ver cómo reaccionaría Lauren si pensaba que... También arreglamos que Lauren se quedara en el hospital con mi papá durante 3 días más, dándonos tiempo para instalar cámaras ocultas en toda la casa. De esta manera, podríamos monitorear todo lo que sucedía. Una vez que regresaron a casa, el día que mi papá llegó a casa, puse la droga en su té, asegurándome de que estuviera bien mezclada para que no notara nada inusual después de que la bebiera. Salimos de la casa sabiendo que tardaría unas 4 horas para que la droga hiciera efecto completo. Había conectado las cámaras a mi teléfono, así que podía ver todo en tiempo real. Esperamos ansiosamente, esperando que nuestros planes revelaran la verdad sobre Lauren y sus intenciones. Podía ver y oír todo lo que sucedía en la casa de mi papá gracias a las cámaras que habíamos instalado. 7 horas después, comencé a ver las imágenes en mi teléfono. Mi papá había pasado a un lado en la sala, justo como esperábamos. Lo que sucedió a continuación me sorprendió aún más. Lauren entró en la habitación y vio a mi papá tumbado allí inconsciente. En lugar de entrar en pánico o llamar por ayuda, intentó despertarlo dándole una bofetada. Me sorprendió esto, pero mi papá no se movió en absoluto. Estaba completamente fuera de sí. Lo que Lauren hizo a continuación fue aún más perturbador. En lugar de preocuparse o mostrar preocupación, comenzó a saltar de arriba a abajo, claramente emocionada, como si hubiera estado esperando ese momento. Después de su pequeña celebración, sacó rápidamente su teléfono e hizo una videollamada a alguien. Vi cómo hablaba con un hombre al otro lado de la llamada diciendo, «El viejo tonto está muerto, nena, somos ricos». Estaba convencida de que mi papá estaba muerto y que estaba a punto de heredar todo su dinero. Lo que Lauren no sabía era que el abogado le había jugado una mala pasada. Después de que el abogado me llamó, me dijo que Lauren lo había visitado preguntando sobre el testamento. Al sospechar que algo estaba mal, él le mintió diciéndole que mi papá había cambiado su testamento para dejarle todo a ella. El abogado había estado con nuestra familia durante mucho tiempo, así que sabía cómo manejar la situación. Estaba muy agradecido con él por su rápida acción.
Mientras Lauren estaba ocupada celebrando con el hombre en el teléfono, inmediatamente contacté a la policía y a mis hermanos. Todos corrimos a la casa de mi papá decididos a atraparla en el acto. Cuando de repente irrumpimos en la casa, Lauren quedó completamente sorprendida. Intentó escapar, pero fue inútil. La policía fue rápida en esposarla y llevarla directamente a la comisaría. En la estación de policía se descubrió que Lauren y su novio de 24 años habían estado planeando estafar a mi papá. El novio también fue arrestado y ambos fueron llevados a juicio. Mi papá estaba desconsolado cuando descubrió la verdad, pero no perdió tiempo. Inmediatamente se divorció de Lauren y cortó todo vínculo con ella. Una vez que Lauren fue arrestada, mi papá finalmente se abrió a nosotros. Admitió que ella lo había estado abusando, tanto emocional como físicamente. También confesó que se sentía avergonzado y decepcionado consigo mismo por no haber visto a través de ella antes. Sin embargo, se sintió aliviado de que lo hubiéramos salvado de sus garras. Mi papá también dejó claro que nunca volvería a salir con alguien ni a casarse de nuevo. Había terminado con las relaciones después de esta terrible experiencia. En el tribunal, Lauren fue acusada de abuso emocional y físico, así como de fraude. Fue sentenciada a 30 años de prisión, mientras que su novio recibió 20 años por ser cómplice. Mientras Lauren era llevada, se derrumbó en lágrimas, llorando y disculpándose con nosotros. Sus padres también estaban llorando, nos dijeron que Lauren había huido de casa y pensaban que estaba desaparecida. Nos sentimos mal por ellos, pero sabíamos que Lauren tenía que ser castigada por lo que había hecho. No era más que una buscadora de oro tratando de aprovecharse de la bondad y la riqueza de mi papá. Gracias por ver. Asegúrate de suscribirte y dejar un comentario abajo diciendo me suscribí y haremos nuestro mejor esfuerzo por responder a tu comentario.